Ok, me encuentro reactivando mi proyecto Origen y estoy conectando los efectos de la pedalera. Pronto vendrá la otra de ahí. Y alguno que otro efecto adicional. Y claro, resulta que ahora estoy usando algo que no estaba usando antes, que era justamente este tipo de conectores. Ya tenemos esos y este otro tipo que puede, digamos, ir aquí. ¿Ya? La idea es justamente eliminar o reducir, en realidad, disminuir, minimizar la resistencia eléctrica que dan cables normales como este, ¿cierto? Y al reemplazarlos por este tipo de accesorios. Bueno, en el fondo estoy nuevamente rearmando la pedalera, pedalboard, y resulta que, claro, tal vez puede que esté cambiando con respecto a cómo lo tenía anteriormente. Estoy dejando para el final el limiter. Justamente lo hago para no usar el pedal que sirve de wah y volumen. Para solos, por ejemplo, cuando necesito que destaque, yo simplemente aplico el limiter que tiene una cierta ganancia, etc. ¿Ya? Y de los primeros iría el afinador, ¿ya? Más que todo porque sirve para mutear, ¿ya? Sin tener que estar perillando la guitarra ni aplicando, digamos, volumen, etc. ¿Ya? Y claro, el circuito iría de la siguiente manera, es lo que tengo pensado. Ingresar la guitarra a la entrada, luego esto iría acá, y de ahí se repartiría primeramente, no estoy seguro si usar esto antes o después del punto central que va a ser el loop station, ¿ya? Y debería por lo menos definir qué efectos irían a la derecha del loop station, o mejor dicho, antes del loop station. Ya vamos a ver la diferencia de por qué estoy diciendo antes en cuanto a la parte física, ¿ya? O después del loop station, ¿ya? Entonces, ¿por qué lo digo? O hago esa diferenciación, esa diferencia en realidad. Porque resulta que al final de toda la cadena voy a lanzar compresor y reductor de ruido, o reductor de ruido y compresor, lo que sea mejor. Y al final iría el limitador, que este se devolvería para acá o iría directamente a parlante u otro, digamos, dispositivo de amplificación, ¿ya? Entonces, claro, esa parte final ya está como definida. Habría que revisar cómo tenía antes esto, pero en realidad tengo que ver lo que me acomode ahora, en este momento. Bien, la filosofía de mi pedalboard es la siguiente. Aquí, en este lado de acá, digamos la derecha física, y se podría decir que conectiva también, en su mayoría, tenemos pedales tipo phaser, en este caso, y al otro lado su correspondiente, ya después del loop station, después de explicar por qué tengo el loop station al medio, tenemos un flanger, ya, flanger, bueno, flanger, algunos lo dicen, ya, el flanger, ya, que sería como el similar, ¿cierto?, al phaser. Sabemos que no es lo mismo, ya. Recomiendo ver videos especializados de eso, ¿ya? Aunque en el fondo yo no explicaría, yo no explicaría cómo lo hacen la mayoría de los músicos que lo hacen al mostrar la diferencia, porque en el fondo algunos lo encuentran como igual, pero la cosa es que yo encuentro que hay unos que están debajo del sonido de la guitarra o algo así, y este está como por sobre el sonido de la guitarra o algo así, ¿ya? Con las características de la onda, etcétera, que quieran explicar, y etcétera. Totalmente de acuerdo con eso, pero más que todo eso. Y sabemos, digamos, el sonido que genera. Obviamente no son los mejores del mercado, tal vez, pero sí son funcionales a mis fines, ¿ya? Y bueno, tenemos lado derecho del loop, esto es el phaser. Luego tenemos al lado izquierdo el flanger. Luego tenemos por aquí el fuzz, al lado derecho del loop station, y aguas abajo tenemos el overdrive, ¿ya? Me estaría faltando por ahí un distortion,
o reemplazar derechamente el over por un distortion, no lo sé. O eliminar algunos de estos que están como muy similares en algunos casos y ya derechamente hacer más espacio para tales efectos, ya. Porque el resto son prácticamente pura modulación y las combinaciones propias, ya. Por otro lado también tengo el delay, este simple delay, que también en algún momento me ensucié las manos, bueno, sacando las cajas, limpiando uno se ensucia. Uno que tenga, digamos, el reverse, delay reverse o reverse delay, que ese es uno que me agrada bastante, ¿ya? Yo recuerdo que en algún momento tuve el Space Echo, el eco espacial, que usa Radiohead, pero lo vendí. Me quedé con la pura caja. Bien, volviendo al tema, claro, estoy decidiendo si lanzarlo a la derecha del loop station o a la izquierda. O sea, aguas arriba, se puede decir, o aguas abajo del loop station para seguir el resto de la cadena. No lo sé, ¿ya? Y también aquí tengo, por ejemplo, el Super Shifter, que es más o menos parecido al multi-overtone, que en su conjunto harían más o menos parecido a lo que hace el Whammy, que en algún momento también lo tuve y lo tuve que vender. Digamos, yo prácticamente en algún momento soñé y lo hice y lo tuve con varios pedales que tenía Johnny Greenwood especialmente y Ed O'Brien de los famosos Radiohead, ¿ya? Bien, entonces tenemos esto y armonizador, que tampoco lo uso tanto, si lo usaba en la banda de cumbia en la que estaba tocando la guitarra. Y bueno, tengo el Auto-Wah que más que el Auto-Wah tiene un sonido, digamos, con drive, que es bastante rugidor, así como un jaguar, así, una cosa así. Eso me atrae bastante este pedal, que no lo he visto en otros. Si lo veo, o si veo alguno que contenga ese sonido, listo, desecho esto y perfecto. La idea es optimizar espacio y recursos también, porque obviamente en este momento no tengo los mismos recursos que antes, ¿ya? Y bueno, eso por esta parte. Este es un video autorrecordatorio. Después voy a hacer uno con respecto a eso, esa pedalera. Tengo que, digamos, recuperar algunos que presté, pero eso es sencillo. Bien, entonces ahora sí voy a empezar a conectar y obviamente probar para un adecuado sonido. ¿Qué más podría decir? Sí, en el fondo voy a maximizar el uso de esto, que los tenía desde hace tiempo, la verdad, pero no había tenido, digamos, como el tiempo para dedicarme a reemplazar los cables y todo eso. Y además estaba en una fase de prueba de ver qué funcionaba, qué arreglo funcionaba. Y solamente ahora tendría que decidir si tirar el pedal de delay antes del loop o después. Bueno, la filosofía, para finalizar, no sé si alcance a explicar en tiempo breve y de manera clara, que no siempre sale, obviamente, es que el loop station lo tengo para la función siguiente, ¿ya? Y algunos podrían decir, oh, está revelando sus secretos, pero yo, pues no soy nadie como músico, la verdad. A pesar de ser el más genial y pulento y bacán, ya, no, pero eso, la filosofía de tener el loop station aquí al medio, ya, y entre paréntesis, también tendría uno al final de la cadena. Y otro paréntesis, también tendría otro al comienzo de la cadena. ¿Ya? ¿Por qué? Porque resulta que con el loop, ¿ya? Con las funciones de loopeo, digamos, de, entre comillas, grabación, bla, 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 uno puede armar una cama, ¿cierto?, de sonidos y dejarla sonando, ¿bien? Todo lo que está a la derecha, listo, se almacena aquí, o sea, cuando lo que se encienda, ¿ya?, se almacena aquí y luego va corriendo. Y uno después va lanzando sonidos, desactivando esto, que ya está activado aquí en el sentido de que ya está grabado el sonido, y simplemente
ir poniendo estos efectos que afectarían obviamente a lo que sale del Loop Station y a la guitarra que estaría entrando eventualmente para acompañar, o mejor dicho, hacer la melodía sobre el acompañamiento que está sonando en el Loop Station. ¿Ya? Eso es una. La otra es justamente grabar algo en crudo, en Loop Station, y proceder. ¿Ya? Ahora lo otro sería que, justamente, también la otra posibilidad es que lo que se esté ejecutando aquí, luego uno sobre eso que está grabado aquí empieza a simplemente ocupar estos sonidos o modificarlos también, ¿ya? Para proceder a tocar encima. O también, porque hay muchas posibilidades, obviamente, lo que ya está sonando aquí simplemente se va perillando aguas abajo, ¿ya? Y creando eventualmente alguna atmósfera y cosas así. Desde ese punto de vista, el delay sería útil tanto al comienzo o digamos antes del loop como después. Porque si se fijan, si es antes, se graba, entre comillas, ¿cierto? Se loopea lo que está sonando como delay, ¿ya? Digamos algo repetitivo, y dependiendo del tiempo de repetición podría ser muy repetitivo. Incluso en ese caso, y estoy más o menos pensando ya casi mi decisión, como este delay puede funcionar como una especie de loop, entre comillas, ¿ya? También hay hartos videos, si quieren, de cómo usar el Loop Station como delay o viceversa, parece. Y creo que eso que dije, ¿ya? Claro, porque resulta que esto lo que hace es repetir. Entonces, si nosotros hacemos con el delay repeticiones, claro, también podría tener la misma función. Pero, por otro lado, tal como les dije, aguas abajo de lo que venga, o mejor dicho, los efectos que vengan o que estén aguas abajo del Loop Station, pueden empezar a modular o a jugar con lo que ya está grabado en el loop, o sumado, digamos, a lo que se esté tocando en vivo, ¿ya? Pero supongamos que simplemente guardamos esa cama, supongamos que usamos un Overtone y un Phaser, ¿ya? Y aquí sí que echaría de menos incluso, fíjense, el reverb que tengo al final. Sure. A menos que alguno de estos tenga algún reverb, no hay. Ya. Estoy pensando cuestiones. Ya. Divagando y en realidad haciendo un autorrecordatorio. La mayoría de mis videos son eso. Entonces, claro, tenemos la grabación aquí del loop. Y entonces, una de las cosas entretenidas de un delay, y especialmente un delay reverse, un reverse delay, o como se diga, es que lo que está aquí empiezas a modularlo, a repetirlo, a perillar, a hacer esos sonidos que son como, entre comillas, espaciales o raros y cuestiones así de monstruos, no sé, lo que sea, ¿ya? O también aplicar la distorsión, o empezar a jugar con el shift, así, hacia arriba, hacia abajo, un montón de otras cosas, o el trémolo y todo eso. Y claro, si me darían a elegir en algún momento agregar otro trémolo u otro delay antes del loop, yo elegiría, perdón, otro reverb, ¿ya? Yo elegiría el reverb antes de esto, porque me daría, digamos, esa sensación de atmósfera. Bien, sí, podría pensarlo, la verdad. O adquirir uno de estos pedales similares que incluya reverb, ¿ya? Eso podría ser. O simplemente eliminar o quedarse así tal cual, ¿ya? Depende de la música que uno vaya a hacer en el momento también. Uno es libre de no amarrarse con una cadena fija, ¿cierto? Obviamente. Pero para fines de comodidad y de transporte y performance en vivo o lo que sea, claro, tener una cadena fija está ok. Ahora, claro, en grabaciones obviamente uno va eliminando lo que va generando más ruido adicional, entonces se queda con lo que usa nomás. O sea, la parte de la guitarra o lo que sea que se esté ocupando, digamos, en la grabación, se activa o mejor dicho, no, ni siquiera eso, se deja, el resto, chao, y listo, se graba y
ya con un sonido más limpio, obviamente, porque todo esto sí o sí va a generar un ruido adicional, a pesar de esto y a pesar de incluso adquirir los de marca Boss generalmente, que son bastante buenos, aunque seguramente hay otros mejores, o hay otros de tipo rack, así como los compresores tipo rack y esas cosas ya más avanzadas, que para mi nivel, ¿para qué? Ya, aparte que son más caros, entonces... Y bueno, una de esas no, pero no, yo aquí con métodos tradicionales nomás, casi haciendo artesanía con la tecnología, ¿ya? Esa es como la filosofía de Proyecto Origen. Pues que suena esta cosita. Ya, y bueno, creo que estoy dándome la lata de esto, pero me queda rondando el tema este de usar... Pues que tengo sucias las uñas de tanto limpiar. De usar, digamos, el reverb antes del loop. O derechamente lanzarme con el loop al final, ya, e intentar. Tendría que experimentar nomás. O si no, también lanzar el loop al comienzo, pero no, perdería, digamos, lo que estoy necesitando. Habría que ver, habría que ver, habría que ver. O en una de esas existen pedaleras baratas o relativamente baratas que suplen o suplirían el ¿cómo se dice? Las funciones de los pedales. Yo, de hecho, tengo esa que no la pienso conectar a esto porque ya sería demasiado el ruido. Si no fuera por eso, lo conectaría, pero no, la voy a tirar aparte. Esto tiene cuestiones más raras, porque se tiene, digamos, el tema este de la... ¿Cómo se llama? La guitarra esta, perdón, el sistema GK y todo eso, para conectar este pedal que es bastante interesante, la verdad. Que no es el ultra mega mejor, pero sí tiene bastantes cosas interesantes, incluso conexión a computadora y tal vez me meta en esas cosas. Tal vez no tanto, porque tampoco soy tan tecnológico. ¿Ya? Y eso, tengo, digamos, un montón de cajas ahí también, pero no me afectan. ¿Ya? Y eso sería, voy a entonces maximizar esto y ver si funciona bien aquí, tal como tengo más o menos pensado. Y decidí entonces dejar el delay después del loop station. ¿Ya? Eso podría ser. eh, Creo que es la mejor opción. Ahora tampoco estos obviamente son los mejores pedales, pero sí tienen la ventaja de ser delgaditos, ¿ya? No tienen, digamos, la robustez física de estos, por ejemplo, pero sí tienen la capacidad de, entre comillas, estacionarse en cualquier lado. Es como estos autos pequeñitos urbanos que caben en cualquier estacionamiento o espacio disponible, a diferencia de, no sé, pues, tremendos monstruos que claro, cuesta estacionar por más que todo falta de espacio. ¿Ya? Esa es la ventaja que tienen estos, a pesar de que, claro, tienen sus falencias con respecto a Boss, pero también Boss tiene sus falencias con respecto a otros, ¿ya? Así como el tema del True Bypass y todo eso, y otras cosas más, ¿ya? Pero en el fondo, todo esto depende de lo que uno pueda y de lo que uno quiera, ¿ya? Siempre el no poder hacer ciertas cosas limita, pero no todos los límites son malos. O sea, hay veces en que si tuviéramos cosas infinitamente disponibles sería un caos tremendo. Entonces, la creatividad va justamente en cómo manejar las propias limitaciones. ¿Bien? Eh, y esto, bueno, han sido años, digamos, de abonar de a poquito después del bajón económico que tuve. Y claro, la mayoría de esto ya los tenía, o sea, un montón de cosas ya las tenía. ¿Ya? De hecho, mientras menos se gaste, pero mientras más se haga lo que se requiere, mejor, ¿ya? Ahí confluyen las dos curvas para satisfacer nuestras necesidades de manera eficiente. Y como siempre me aburrí de hablar, pero era un video necesario que tenía que hacer, ¿ya?
Y eso.